Hola maestros, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este momento me nació compartirme con las personas que vayan a ver este video y para verme yo mismo, para comprenderme yo mismo y entender cómo estoy viviendo mi proceso de la expansión de la conciencia y entender un poco más cómo funciona la conexión. Hay momentos que me cuesta mucho entender cómo funciona, porque hemos sido creados por nuestra familia, nuestra cultura, nuestro estado económico, nuestro nivel económico. Nos han creado totalmente desde cero. Nosotros nacimos en una familia y aprendemos lo que nos enseña mamá, lo que nos enseña papá, lo que nos enseña la sociedad. Y en mi caso, por venir de un lugar muy, rupestre, me costó mucho, pero también entiendo que es perfecto para mi expansión. Yo soy de un recinto. Algunas personas se han visto mis anteriores videos, saben, yo soy de un recinto. Cuando yo nací no había luz, no había agua potable. Era muy rústico el lugar. La educación era muy difícil llegar. Había escuelas, pero no siempre había clases. Aprendías lo que tenías que aprender y no había más. Había en ciertos recintos que sí, pero en el que yo crecí no. Por ejemplo, hay un recinto que era cerca de mí, se llamaba Colorado. Ahí sí había clases todo el año, pero en el que yo nací, en el que yo crecí, no. Y me di cuenta que eso me fue formando, y me fue formando mis inseguridades, mis miedos, los vacíos. Y cuando empiezas a transitar la conciencia, te empiezas a dar cuenta que necesitas, empiezas a entender esa parte de tu pasado que aún ahora a mí también me cuesta, ¿sí? Entenderla, hasta en este momento me cuesta, pero es de ahí de donde tienes que empezar a revisarte, desde todos esos vacíos, desde ese pasado, para poder salir de ahí. Pero para conectar con Dios primero tienes que ir allá. Y mostrarte cómo eres realmente, cómo eras. Yo recuerdo mi niñez poco, pero lo que recuerdo era una niña muy callada, muy silenciosa, no hablaba. No me gustaba hablar con nadie. Estaba encerrada en mí misma. En la escuela nunca hablaba con nadie. Era totalmente en silencio. Pocas veces recuerdo haber hablado con alguien y muy poco. Me acuerdo que en la hora de recreo me sentaba en un lugar y ahí estaba todo el día. En la hora de clases ni siquiera respondía nunca a lo que los profesores estaban enseñando. Muchas veces ni siquiera entendía lo que estaban diciendo. De hecho, todas las veces nunca entendía lo que estaban diciendo. Para mí era un mundo que yo no lo entendía y me sentía mal por ello, me sentía culpable. Y me fui codificando, desde muy pequeña me fui codificando, como que no sabía, que no podía entender y me costaba entender. Y me fui codificando creyéndome que eso era real. Pero realmente no, todos los seres humanos podemos entender todo lo que queremos. Pero tenemos que despersonalizarnos para poder entender el conocimiento, la fuente y Dios. Olvidar todo lo que fuimos, no olvidarlo, pero aceptarlo, vivir con ello, saber que fuimos parte de eso, pero ya somos otra cosa. Ya no ser lo que nos inventó la sociedad, la familia, la educación que éramos, que teníamos que estudiar de tal manera, que teníamos que prepararnos. ¿Y quién dice que eso es lo correcto? Cada persona tiene su propio talento, su propio propósito en la vida y puede conocerlo independientemente si estudia o no. A mí particularmente me es difícil, muy difícil, adaptarme a las normas de la sociedad. Yo lo único que sí siempre he querido ser, y también es porque se me ha creado, porque me codifiqué, ser un buen ser humano, y hasta a veces eso me cansa, de ser un buen ser humano, porque está bien.
cansarte, ser tú mismo, dejar de ser lo que todo el mundo quiere que crees que eres o tienes que ser tú. Si no quieres hablar con nadie, quieres mandar a la mierda todo, hazlo, sé tú mismo. Deja de ser ese ser humano que inventó la sociedad, tu familia, y hasta tú mismo viniste a creértelo. Sé lo que quieres, si tu cuerpo quiere descansar, descansa. Si quiere pintar, hazlo. Si quiere gritar, grita. Haz lo que tengas que hacer. Si quieres cantar, canta. Y confía en Dios. Confía en eso, porque eso eres tú. Despersonalízate de lo que te han inventado, de lo que te han creado para que seas. Sé tú mismo, suéltate, libérate, deja de ser lo que el resto del mundo dijo que tenías que ser. Pregúntate a ti mismo quién eres. Yo me pregunto a mí quién soy y muchas veces me da mucho miedo aceptarme porque me han creado que todo es malo, que todo es pecado. Pero yo me quiero conocer a mí misma y me conozco todos los días poco a poco, porque sé que hacia allá es el camino, hacia la conciencia, hacia Dios, hacia adentro. Cuando vas hacia adentro y te despersonalizas y te conoces como eras y sabes que no eres eso porque ya no eres y nunca has sido porque solo te lo inventaron, sueltas todo eso y te conectas con Dios. A mí no quiero engañarme a mí ni engañar a nadie más. Quiero ser yo, quiero ser auténtica, ser lo que yo siento. Y si a las personas les gusta, bien, y si no, pues ese será su problema. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en este cuadro que nos han enseñado que hay que si te ves mal, hay que si que hablas mal, que hay que si tu ropa no es la correcta, o sea, las reglas y en la sociedad se han hecho para romperse. Y no quiero que se me malinterprete con esto, pero cada persona sabe lo que tiene que hacer. La gente malinterpreta las reglas o hace lo que le da la gana, es porque es su naturaleza, no porque no sabe lo que es correcto. El ser humano sabe lo que es correcto y si el ser humano quiere ser correcto, lo hace, sabe cuál es el camino hacia el ser disciplinado, ser correcto, ser amor, ser compasión con los demás. Pero el ser humano se descarría y hace lo que le da la gana, mata, viola, se droga, porque es su propio aprendizaje, pero así como es ese su aprendizaje, puede ser correcto. Y si el ser humano aprende a ser correcto, no necesitará nada, nada lo dominará en esta escasez, en este mundo, en ese transitar, en este juego en el que vivimos todos los días. Pero el ser humano tiene que hacerlo, porque él solito tiene que rescatarse. Nadie más lo va a rescatar de sí mismo. Yo entiendo ahora que cada vez que hablo soy guiada. Y muchas veces ni siquiera sé lo que voy a decir, pero soy guiada. Porque es correcto. Aprender a conocerte, así tengas miedo, es el camino correcto hacia el ser. Y todos en algún momento vamos a hacer, todos en algún momento estamos llamados a conectar con la fuente. Pero el miedo de la muerte, el miedo del qué dirán, el miedo del cómo me veo, cómo me van a percibir, nos detiene. A mí me ha detenido durante mucho tiempo, pero ya no quiero que me detenga más. Es algo que voy a cruzar, porque así lo he decidido. El ser humano es capaz de hacer eso y más. Yo no les voy a mentir y les voy a decir que el despertar de la conciencia es un todo amor y paz, y no es así, pero es el camino hacia la conciencia de Dios, y es ahí donde todos tenemos que estar para poder conseguir todo lo que se nos da por derecho, pero lo perdemos por miedo, por culpa, por creernos eso que la sociedad nos inventó, ese personaje, esa persona, porque somos otra, somos energía, somos el ser.
Y yo me comparto solo porque entiendo cómo se siente no tener la conexión, no entenderla, más que no tenerla, no entender la conexión con Dios. Porque cuando no entiendes la conexión, no entiendes que eres parte de Él, estás perdido. Y yo he estado perdida durante muchos años. Y ya no quiero más. Quiero estar conectada, consciente. El ser humano, esto es algo de lo que estoy segura. El ser humano tiene todo para ser feliz, para estar en paz, para estar en equilibrio. Pero le cuesta, y le cuesta demasiado, porque le inventaron un personaje. No le dejaron ser el ser espiritual que era. Y como le inventaron y se creyó eso, le cuesta darse cuenta que dentro de sí mismo tiene un ser, tiene a Dios y puede crear toda su realidad. Y en todos los aspectos. Pero realmente lo que importa es lo que te dé la paz, te dé la sabiduría, te dé la calma, porque después la abundancia tú la puedes canalizar para lo que tú quieras, para ayudar, para que la más gente entienda. Pero lo importante es que tú entiendas que eres capaz de hacerlo, capaz de convertirte en lo que tú deseas. Yo me lo digo a mí misma, porque yo tengo que aprenderlo cada día. Y a veces lo olvido y regreso a esta humanidad. Y cuando reacciono me doy cuenta que ese no es el camino y voy hacia donde tengo que ir, porque es hacia allá donde soy llamada. Yo cuando hablo, cuando hago estos vivos, siento cómo me libero. Y así la gente me diga que estoy loca, a mí no me interesa, porque yo sé que me sale de adentro, porque yo he vivido cada parte de lo que estoy diciendo. A mí me ha costado subir cada uno de esos escalones y seguir en el otro. Por eso lo hago, porque tengo el honor y la gratitud de haber sufrido, de haber luchado y de haber llegado a ese siguiente escalón. Y nadie tiene aquí la autoridad o la moral para decirte que es mejor que otro, porque nadie es mejor que nadie en este mundo. Y yo lo he aprendido con dolor. Y mucha gente lo está aprendiendo con dolor. Pero es suficiente de que el ser humano siga así. Tiene que liberarse, sacarse todo eso que lleva adentro, que lo ata a sí mismo. Por eso, queridos maestros, yo me comparto este día, porque quiero entregar de cómo me siento y cómo puedo ir avanzando cada día. Honor y gratitud. Gracias.